Con los procedimientos que se han presentado, uno puede reconocer qué características tiene el material en profundidad e identificar el tipo de suelo sobre el cual estamos trabajando, o si encontramos materiales más firmes, qué aspectos de relevancia tienen estos depósitos para nuestra obra. Ahora nosotros necesitamos, además de la identificación, establecer parámetros de resistencia. Y cuando hablo de parámetros de resistencia me refiero a módulos de elasticidad, parámetros de resistencia al corte, es decir, el ángulo de fricción del material o la resistencia al corte en la drenada, etc. Y para esto utilizamos generalmente un ensayo que está ampliamente difundido que se denomina SPT. El ensayo SPT es, por sus siglas en inglés, ¿cierto? Es un ensayo de penetración estándar, está regido por la norma STM, es una norma americana que corresponde a la 1586. Consiste básicamente en una barra que está acoplada a una herramienta en la punta que posee un hueco. Básicamente es un caño. A ese caño nosotros lo vamos a clavar en el suelo y una vez que esté clavado lo vamos a extraer de forma tal que dentro del caño venga la muestra de suelo de lo que hemos insertado dentro del material. También se registra la cantidad de golpes para una determinada profundidad. Es decir, en este caso se registra el número de golpes para hincar 30 centímetros dentro de la masa de suelo. Y esto es porque está correlacionado con ensayos de laboratorio. Entonces necesitamos tener otro tipo de especificaciones. Recuerden ustedes cuando vimos el Proctor. La energía estaba dada por el peso del martillo, entre otras cosas, ¿no? El peso del martillo, la altura de caída, estaba especificado el diámetro que debía tener tanto la celda de compactación como el diámetro del pisón. Bueno, acá es más o menos parecido. Acá lo que tenemos especificado son las longitudes de la barra que vamos a clavar, del caño que vamos a estar clavando, la longitud que debe tener ranurada para poder extraer la muestra de suelo. Tenemos especificado el peso que va a golpear, el cabezal, y la altura de caída. Vean entonces que hay diferentes mecanismos, diferentes equipos que pueden llevar adelante esta tarea. Los más rudimentarios son aquellos que son manuales. Tal como se muestra, se arma un trípode. Ahí se muestra la imagen del centro donde está la camioneta. Hay un trípode, la barra está clavada y se alcanza a ver que está colgando desde una roldana con una soga una pesa. Esa pesa tiene una guía y es la que permite el hincado del tren de barras para generar el ensayo del SPT. Algo un poco más complejo es lo que se muestra sobre la imagen de la izquierda, que en definitiva es lo mismo, nada más que está mecanizado, está motorizado para que no haya que armar trípode y demás cuestiones, va montado sobre la plancha de un camión. Pero básicamente es lo mismo. Vean ustedes entonces que en el pie inferior, en la parte de atrás del camión, es donde se colocan las barras de perforación. Tiene la masa que lo va golpeando, va clavando, cuando llega a la profundidad necesaria, se extraen nuevamente las barras y se recupera la muestra de adentro del caño. ¿Cómo hacemos para recuperar las muestras de adentro de un caño? Bueno, es un caño bipartido, se llama. Es un caño que uno tiene una rosca en la parte inferior, como si fuera una especie de tuerca, con rosca y tuerca en la parte superior. Entonces, cuando uno lo saca de las tuercas superiores e inferiores, el caño, como está partido a la mitad, se abre. Y de ahí adentro uno puede extraer las muestras. Con el número de golpes que hemos establecido en ensayo en campo a diferentes profundidades, ahora podemos correlacionar con los parámetros de resistencia al corte. Vean entonces que en esta imagen de la placa número 17 aparece la correlación entre el número de golpes del ensayo de SPT y los parámetros de resistencia al corte en arcillas. Diferentes autores han realizado el ensayo en campo, miden la cantidad de golpes, realizan una perforación, toman la muestra y la ensayan en un ensayo de compresión triaxial, de diferentes tipos de ensayos de compresión triaxial, y obtienen una correlación. Fíjense que la primera de ellas
dice que C sub U, es decir, la resistencia del corte no drenado, es igual a un coeficiente K multiplicado por N, que corresponde al número de golpes. Lo que les está indicando esta correlación es que existe una relación lineal entre el número de golpes y la resistencia al corte no drenado. Otros autores para otras arcillas han encontrado otras correlaciones que ajustan un poco mejor. Yo les presento aquí otra que está en una función potencial, 29 por el número de golpes elevado a la 0,72. También aparece aquí, del año 88, la relación de sobreconsolidación para una arcilla obtenida a partir de los números de golpes y en relación a la profundidad. ¿Ven? Es como que vamos obteniendo los resultados en campo, los contrastamos con el laboratorio y proponemos una relación entre ellas dos, una función que las vincule y que de esta manera, a partir de un ensayo en campo, nos permita a nosotros definir los parámetros sin necesidad de hacer ensayos de laboratorio. Otras muy conocidas son para los ángulos de fricción. Peck es un colaborador de Terzaghi. Trabajaron juntos durante muchos años, incluso tienen libros publicados juntos, y él propone que el ángulo de fricción para una arcilla es 27,1 más 0,3 el número de golpes menos 0,0054 n cuadrado, que es el número de golpes al cuadrado. Vean que es una función cuadrática, así que, y es en un tramo también, pero prácticamente lineal. Bueno, la última que se presenta aquí es una función raíz. Fíjense que lo que están tratando de hacer estos autores es captar la no linealidad entre el vínculo del número de golpes y el ángulo de fricción, cosa que tiene relevancia si uno tiene mucha certeza o mucha cantidad de información respecto a los números de golpes de los ensayos, pero caso contrario no tiene demasiada relevancia, un poquito de curvatura a tomar algo que sea lineal. Y así como se establece una correlación para las arcillas, en la placa 18 se presenta la correlación que existe entre el número de golpes del ensayo SPT y los parámetros de resistencia al corte de las arenas, que en este caso nuestro parámetro es el ángulo de fricción. Vean en este caso que las arenas requieren de un número que se le llama N número de golpes corregido. Diferentes autores han relacionado la corrección del número de golpes con la presión de tapada. Entonces dicen, ustedes realicen el ensayo como lo hacen normalmente y a ese número de golpes que han obtenido dentro de la arena, dentro del estrato de arena, lo van a multiplicar por el coeficiente C sub n. Ese valor de número corregido es el que van a utilizar para poder obtener el ángulo de fricción. Y el C sub n, que es el coeficiente de corrección, está vinculado con la presión de tapada. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Bueno, lo que se han dado cuenta estos investigadores es que a medida que uno va clavando dentro de la arena se va cerrando por el producto del impacto. Entonces puede existir rozamiento entre las partículas de arena y el fuste del tren de barra de perforación, y de esta manera darnos un número de golpes mayor a lo que en realidad sería en el caso de que uno desconfine o de que realice una perforación para poder construir las fundaciones. En el ángulo de fricción propuesto por Culabi, que es el que nosotros utilizamos, yo lo he probado y funciona muy bien, se ajusta muy bien a los resultados de campo respecto a los de laboratorio, y es la que yo tomé porque es la que yo he probado y sé que está funcionando bien. Vean que la forma de adimensionalizar el número de golpes con la presión de tapada corresponde a dividir la presión efectiva de tapada respecto de la presión atmosférica. Claro, si la presión atmosférica es 1 y tiene las unidades, eso me permite pasar de una dimensión de kilonewton por metro cuadrado a una dimensión que esté en términos del ángulo. Noten aquí también que tenemos siempre un valor de ángulo de fricción que tendrá un valor mínimo. Nunca va a ser 0 este ángulo de fricción, producto de que está vinculado con el arco tangente. Así que con esto podemos obtener el ángulo de fricción a partir
del número de golpes del ensayo SPT. Una alternativa a realizar la perforación o la exploración de caracterización del material para los parámetros mecánicos al de impacto corresponde a realizar una penetración de tipo estática, es decir, no por golpes, sino por incremento de la carga que se está aplicando sobre las barras. Para esto es necesario un equipamiento de mayor complejidad, producto que no es solamente dejar caer un martillo y golpear, sino que necesitamos tener la fuerza suficiente para ir clavando dentro del estrato de suelo la misma barra que teníamos en el caso anterior. A esto se lo conoce como ensayo de penetración estática o CPT. No es complicado el equipo de ser construido. Sí es necesario una inversión muy superior a la que simplemente se debe establecer cuando uno deja caer un peso. En este caso, vean ustedes que va a ser necesario un peso suficiente para sostener la reacción del material sobre el cual estamos hincando. Después hacen falta pistones hidráulicos que sean capaces de empujar la barra hacia abajo, con lo cual, si los pistones hidráulicos ejercen una fuerza de 5 toneladas hacia arriba, necesitamos tener un camión que pese 5 toneladas o un contrapeso de 5 toneladas. O en su defecto, que tenga la posibilidad de anclar las patas mediante helicoides al suelo y que de esa manera aporten resistencia para que no se levante el camión. Bueno, estos equipos son utilizados normalmente donde el suelo es relativamente blando, donde uno puede clavar las cosas sin demasiado peso. Generalmente son arcillas normalmente consolidadas, y los equipos de hincado generalmente no tienen un peso superior a las 10 toneladas, 15 toneladas aproximadamente. En este, que se muestra en la placa número 19, vemos al operador tomando un registro que se coloca en unas celdas de carga entre el pistón que se está clavando, entre la barra que se está clavando y el cabezal de empuje que está vinculado con un pistón hidráulico. Con esa celda de carga entonces se va registrando cuál es la resistencia que genera el suelo a la penetración. Les voy a mostrar ahora unos equipos de mayor envergadura. Vean entonces que en este caso ya es necesario trabajar en equipos, cuando son muy pesados son necesarias las orugas. Ya no sería posible montar los equipos sobre neumáticos. Las orugas tienen dos particularidades. La primera de ellas es que necesitan ser trasladadas en un carretón, en un camión, no pueden moverse por ella misma sobre el asfalto, sobre una calle, con lo cual quita versatilidad. Sí tiene la ventaja de que son muy pesadas y por lo tanto tienen una buena capacidad de reacción. Una alternativa es montarlo sobre un camión de 2 ejes o de 3 ejes, pero esto no aporta demasiado peso. Así que es un ensayo que generalmente en el medio local no es utilizado, producto de que es demasiado complejo sin necesidad, porque en nuestros terrenos, no nos hace falta clavar de manera estática. Podemos clavar de manera dinámica sin problemas y obtener los mismos resultados que obtendríamos con este tipo de equipamiento. Pero, como dije previamente, donde tenemos arcillas y estas arcillas se encuentran saturadas, necesitamos conocer, además de que se encuentra saturada y que es difícil acceder, ustedes recuerden esto. Si la arcilla se encuentra saturada, cuando uno aplica una carga de golpe, el suelo no tiene tiempo de disipar las presiones de poro y por lo tanto no se va a clavar. Es por eso que en arcillas saturadas se utilizan este tipo de equipamientos, en donde hay diferentes sondas que pueden ser empleadas para medir la presión de poro que se está generando a medida que estamos realizando la penetración. Entonces tengan eso presente. Un equipo de impacto en una arcilla que se encuentre saturada no va a funcionar, porque al impacto lo va a absorber el agua. Entonces no vamos a lograr clavar, o el resultado que estemos obteniendo no va a ser el adecuado para las correlaciones que tenemos ya preestablecidas. Entonces en este caso necesitamos que
la, que la penetración sea más lenta, más controlada y en donde podamos registrar varias cosas. La resistencia por la punta de la sonda, la resistencia por fricción y la presión de poros que se desarrolla a través de la Inca en el momento en el que estamos ejecutando el ensayo. En esta placa 22 se presenta la sonda en su estado colapsado, que se le denomina, o extendida. Vean que en la sonda, cuando está colapsada, lo que está pretendiendo medirse corresponde a la combinación entre la punta, la resistencia por punta, y la del fuste en el sector posterior de la sonda. Noten que corresponde a un vástago interior, que es el que posee la unión con el tren de barras, de forma tal que cuando uno empuja ese vástago, solamente sea desplazada la punta. Esto se hace en dos etapas. En la primera se clava punta más la fricción, que sería la sonda colapsada, y cuando se llega a una determinada profundidad, se empuja solamente el vástago interior, de manera tal que se clava la punta. Por diferencia entre los dos comportamientos es posible establecer resistencia lateral y resistencia por punta. Noten que se ha puesto la geometría correspondiente a una sonda que responde a los lineamientos de la ASTM D3441. Si ustedes modifican estas condiciones geométricas, entonces los parámetros de calibración para obtener resistencia al corte no drenada o parámetros de fricción debe ser modificado en relación a la geometría que ustedes estén adoptando. Pero el concepto es siempre el mismo. Nosotros vamos a tener una resistencia por punta y una resistencia por fricción o una resistencia lateral. En el primer caso, la resistencia por punta va a estar dada en relación al diámetro efectivo del cono y a la geometría que tenga la punta, es decir, el ángulo de ese cono. Por otro lado, la resistencia lateral va a estar vinculada con el perímetro, que tenga la sonda. Los resultados típicos que se obtienen de estos ensayos se presentan en esta imagen. Vean aquí en la placa 23, este sondeo ha sido realizado sin medición de la presión de poro. Es decir, no tenemos las piedras porosas que veíamos antes y por lo tanto no tenemos registro de cuánto es la presión del agua. Noten que se identifican aquí resistencia por punta, resistencia lateral. Una está en megapascales y la otra está en kilopascales. Las profundidades alcanzadas oscilan alrededor de los 28 metros y se caracteriza aquí un material de muy baja resistencia hasta aproximadamente los 12-13 metros de profundidad. A partir de allí comienza un material más firme, mucho más denso, en donde la resistencia por punta y por fricción también aumenta, hasta que finalmente aparece en la parte inferior una arcilla que tiene una gran resistencia friccional y una resistencia por punta un poco más bajo que el estrato anterior. Estos resultados interpretados entonces nos permiten reconocer un perfil con las características que se muestran sobre la derecha. Un estrato celeste, ven ahí, es un estrato blando. Luego viene una intercalación de un material más rígido, luego vuelve a aparecer ese material blando similar al que teníamos antes y nuevamente un material de mayor rigidez. Lo que nos estaría faltando ahora conocer es qué tipo de material, ¿cierto? Pero eso lo habríamos hecho con los sondeos de exploración, ya no con ensayos de caracterización mecánica. No obstante, vean ustedes que nos da rápidamente, visualmente, una idea de cuáles son los estratos que tienen resistencia suficiente y potencia se le llama al espesor que tiene el estrato, y potencia necesaria para asentar una estructura. Cuando es posible medir presiones de poros, presiones del agua, entonces estamos en condiciones de incorporar un gráfico adicional. Generalmente se lo representa hasta el nivel freático, una presión de poro prácticamente nula, y a partir de allí se representa la presión hidrostática. Esa va a ser gamma por H.
Y por otro lado, vamos a ir registrando a través de la piedra porosa que tiene en la punta cuál es el nivel de presión que tiene el agua en esa profundidad. Este nivel de presión está vinculado estrictamente con la velocidad de penetración asociado a las presiones que pueden desarrollarse producto del incremento de carga. Entonces, en alguna instancia, esto es interesante de relevar, producto de que nos está dando un indicio de la velocidad con la que se está drenando el agua de dentro de los poros. Es decir, de una magnitud de la permeabilidad o una forma de tratar de correlacionar con parámetros de permeabilidad. Una vez obtenida la resistencia por punta, por ejemplo, y vinculado al esfuerzo vertical efectiva, podemos conocer cuál es el coeficiente C sub R en porcentaje, que sirve para realizar una interpretación de los resultados. Noten entonces que estos autores, Robertson y Campanella, en el 83, proponen esta distribución, que aumenta el C sub R con el incremento de la resistencia por punta. Y el valor de C sub R se incrementa hacia la derecha. Por lo tanto, a medida que aumenta el esfuerzo vertical efectivo, podemos conocer cuál es la resistencia por punta o viceversa. Pero más importante que esto aún, como aporte de estos autores, de estos investigadores, radica en la generación de estos gráficos que se presentan aquí. Noten que ellos identifican que es posible clasificar el suelo. Clasificar es una cosa de loco, porque ellos pueden decir si estamos en presencia de una arcilla, de una arena, de un limo, a partir de tres cosas. La relación de fricción, la resistencia del cono y el grado de sobreconsolidación. Pueden tener en cuenta los grados de saturación, parámetros de Skempton. Bueno, estas gráficas, estos ábacos de diseño, son realmente muy, muy interesantes, producto de que a partir de un esfuerzo de penetración, la medición de la presión de poro, cuánto resiste la punta y cuánto resiste por fricción, ellos son capaces de clasificar en relación al tipo de material en el cual estamos trabajando. Hay diferentes tipos de ensayos. Ahora uno busca alternativas para poder mejorar, optimizar, disminuir los esfuerzos, etc., en donde se pueden realizar diferentes tipos de prueba de penetración dinámica. En definitiva, nosotros lo que estamos haciendo es, imaginen esto, clavamos un gran clavo en el terreno y mientras más difícil sea de clavar, mayor es la resistencia del material en el cual estamos ingresando. De esta manera, pueden ser diferentes diámetros de cono, diferentes pesos de peso, de altura de caída, todo siempre vinculado a intentar buscar una efectividad en la actividad práctica. Vamos a relevar algunos de los más importantes. Estos ensayos de penetración dinámica generalmente son reconocidos por la sigla DP y pueden ser DPL, DPH o DPSH, siempre vinculado con la denominación que adquieren estos equipamientos de sus siglas en inglés. Entonces, DPL es liviana, DPH, penetración dinámica pesada, heavy, y la SH es ensayo de penetración dinámica super pesada. Entonces, en relación a esto, uno puede caracterizar ahora en una inca continua, sin necesidad de tomar muestras, producto de que ya sabemos cuáles son nuestros ensayos de exploración, ya conocemos cuál es el material en el cual estamos perforando, en el cual estamos hincando, realizamos una inca continua, un registro continuo, en donde, fíjense en el sector central, se pone de manifiesto que a mayor cantidad de golpes necesarios para una penetración de 10 centímetros, nuestro material es mucho más rígido. Algunos autores han propuesto correlaciones entre altura de caída, el número de golpes para hincar los 10 centímetros en relación al ensayo SPT. Fuentes y otros han demostrado que el ensayo del número de golpes de SPT es prácticamente el mismo o existe una correlación 1 a 1 con el ensayo DPSH. Recuerden que el ensayo DPSH correspondía al ensayo de penetración superpesado.
En este caso, la altura de caída es de 0,76, similar al anterior, 63,5 kilos, pero en lugar de registrar los golpes, como en el SPT, se registran cada 10 centímetros. Otro autor, en el año 2007, Francisca, propone establecer un módulo odométrico a partir del número de golpes obtenido del ensayo DPSH. El módulo odométrico es muy utilizado, es muy útil, sobre todo a los 100 que aparece ahí, de kilopascales, para caracterizar el comportamiento de materiales en el cual vamos a sentar o zapatas o pilotes en limos. Veamos aquí cómo se compone el equipo de penetración súper pesado. Noten que generalmente se arma con un trípode, tiene aproximadamente unos 3,50 metros de altura en su estado de ensamblado. Estas barras están desacopladas, se vinculan al medio de cada uno de estos tramos. 2 de ellas vienen unidas y la tercera se la incorpora con un tornillo, se va roscada en la parte superior. Tiene una posición para enganchar una roldana, que es a donde nosotros vamos a conectar la pesa. Vean que la pesa es una masa cilíndrica de acero que posee una guía, que es una varilla normalmente de hierro de 16 milímetros. Esa varilla va embonada, va metida dentro del tren de barras y golpea sobre un cabezal roscado a las barras de penetración. En la base entonces se fija un motor con un rolo. Sobre ese rolo se enrosca la cuerda, que cuando uno tira, cuando uno hace fuerza de la soga, comienza por fricción a enrollarse en este rolo, que está vinculado a un motorcito de explosión, y levanta la pesa. Entonces, cuando el operador se da cuenta que llega a una marca preespecificada en esa barra que está metida dentro del caño, afloja la piola, y cuando afloja la piola, la pesa cae por gravedad y le da el impacto. Nuevamente vuelve a ajustar, la pesa se levanta y así sucesivamente va dando golpes. Usualmente las primeras barras que se van clavando tienen aproximadamente 1,50 metros. Cuando ya se supera una profundidad más o menos respetable, se colocan barras de mayor longitud, generalmente de 3 metros, para no tener tantos acoples, para no tener tantos puntos débiles que se generan con los elementos de unión entre barras. Ustedes podrán ver aquí entonces el operario que sostiene la soga, el motor que está acoplado al rolo y que sostiene la cuerda que va a levantar la pesa. Vean que en este momento está levantando, por lo tanto sostiene relativamente tirante la soga y se recoge, ¿cierto? Cuando él afloja, la pesa cae. Los operarios en esta oportunidad han marcado la barra en tramos de a 10 centímetros, los que están manipulando la barra de perforación, y una vez enroscado están esperando que eso vaya clavándose. Cuando se logró la profundidad especificada y se solicita la extracción de una muestra, el tubo bipartido es extraído y se puede apreciar sobre la imagen que está a la izquierda cómo viene la muestra dentro del tubo. Vean entonces que ahí aparece el cabezal inferior, que es el que está en la parte inferior de la imagen, que es el que se va clavando. Tiene la punta, una punta roma, el suelo va ingresando dentro del tubo y cuando nosotros desarmamos la muestra, normalmente se desecha una primera parte y nos queda la parte útil, que es la que está en la parte posterior del caño. De aquí se toman las muestras y ese es el diámetro que se utiliza para hacer los ensayos triaxiales. Por eso es que las muestras son muestras cilíndricas, y en estado natural vienen con este aspecto, con esta forma. De este material que viene adentro de este caño bipartido utilizamos todo. La parte que no es útil para un ensayo de caracterización mecánica, producto de que está rota la muestra, la utilizamos para la parte de la caracterización, para poder establecer granulometría, límite de consistencia, etc. Y la parte que viene inalterada es la que se utiliza para los ensayos de caracterización mecánica. Una vez que tenemos los resultados, lo que hacemos es presentarlos en una gráfica que generalmente vincula todos los datos que se pueden obtener a partir de este ensayo. Primero es la identificación del material.
si corresponde a un limo, si está cementado, si es compacto, si hay arena, qué tipo de materiales están presentes. Y esto se relaciona con profundidades. Luego tenemos tomas de muestras que las definimos nosotros. Fíjense que en este ejemplo la profundidad de exploración oscila a los 28 metros. A lo largo de esos 28 metros han ido ocurriendo distintos resultados que nos dan indicios de diferentes materiales. Cuando hay dudas del material que estamos atravesando, se cambia la punta del cono ciego y se coloca el caño bipartido para poder tomar muestras. Sobre esas muestras se realizan ensayos en laboratorio. Humedad, límite líquido, límite plástico, se puede calcular el índice de plasticidad y luego representarlo sobre una gráfica en donde se vinculen estos contenidos de humedad y la profundidad. También se pueden hacer granulometrías para poder establecer si son arenas, limos arcillosos, limos arenosos, qué tipo de material es. Si se realizan ensayos de caracterización mecánica, ángulo de fricción, pesos unitarios, todo puede quedar especificado en esta tabla. Pero es súper importante lograr establecer cuáles son los resultados obtenidos del ensayo SPT y del DPSH, que son las dos gráficas que se muestran sobre el lateral derecho. La primera corresponde a la inca continua y que es la inca de cono ciego, es decir, no tomamos muestras en esos lugares y por lo tanto no corresponde al SPT. Pero bueno, como nosotros extraemos el tren de barra, el cono no es a cono perdido, sino que sale junto con la punta de la barra, cambiamos la herramienta y bajamos el caño bipartido, en ese lugar tenemos el número de golpes de los SPT, que son los registros que se muestran sobre la gráfica de la derecha. Con esto entonces vean ustedes que tenemos caracterizado el perfil por completo. Podemos ahora hacer nuestras recomendaciones sobre qué características debe tener nuestra fundación.